Me voy de nuevo con Mónica. Mónica estuvo ayer, no lo pudimos ver en directo porque no nos dio tiempo, pero Mónica estuvo ayer en la presentación de otro libro interesante. Hoy la tarde la comenzamos muy lectora, así que vamos a ver qué encontró, qué descubrió en esa visita y sobre todo qué tiene que contarnos. Adelante, Mónica. Alfredo, pues estamos ahora en la librería Picasso porque esta tarde Eusebio Rodríguez presenta el libro que tengo aquí en mis manos, Sublevación Militar y Guerra Civil en Almería. Nosotros tenemos la suerte de poder charlar un ratito con él antes de que comience pues este evento de la tarde. Muy buenas tardes, Eusebio. Muy buenas tardes. Con ganas, imagino, de presentar este libro aquí en Almería. De terminar, cuando saca un libro, son todos, estaba en Garrucha, en Almería, viajando continuamente a lugares, en diferentes lugares, con lo cual no me deja un fin de semana libre ni muy poco tiempo, ¿no? Porque hay que preparar las cosas, en cada sitio me gusta hacerlo distinto y bueno, pues eso, pues el trabajo nuevo es lo que lleva. La parte menos grata, pero que bueno, que también la difusión es interesante. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Pues el libro me lleva hace como 20 años, empecé a hacer una historia de la Guerra Civil, no había nada escrito, algunas cositas, ¿no? Y entonces me propuse hacerlo. En medio he hecho muchas más cosas, tengo publicado más de 20 libros, pero pues yo creo que es lo más completo que he hecho, porque he tratado he recuperado cómo se produjo la sublevación, cómo se prepara la sublevación, quiénes son los protagonistas, cuántas personas intervienen, cómo lo hacen, cómo se destruyen luego, una vez fracasado, esas acreditaciones que se habían preparado para cuando triunfase. Después hemos visto cómo la juventud de su momento, del año 36, se avalancha al cuartel de ametralladoras, que es el cuartel de aquí de Almería de toda la vida, el cuartel de la Misericordia, para alistarse en las milicias que salen en expediciones. Imagínate, un barco de Almería fue a conquistar las Baleares, con almerienses, 3.000 almerienses se alistaron para conquistar las Baleares. No, hemos podido recuperar mucha documentación. La documentación en Almería es muy difícil, porque Almería era insignificante en aquellos tiempos, entonces generaba poca prensa, generaba poca documentación, pero barriendo todos los archivos de España y algunos, bueno, con mucha paciencia, porque he tenido que, hace 20 años cuando empecé entrevistando a gente que de niño lo había vivido, con lo cual fue muy valioso, ¿no? Por ejemplo, en la calle Almedina me la recorrí entera, y en el libro pues saco los testimonios de esas personas, dónde vivían, qué calle vivían, qué vieron, cómo estaban los militares, uno a cada lado de la calle, vigilando las azoteas de la de enfrente, cómo se producen los bombardeos, cómo los controles, cómo las 5 barricadas que se crean en la Puerta Purchena, y así un montón de datos y anécdotas que son muy de Almería. El otro día me confesaba un amigo que se puso a leer el libro y que no pudo parar hasta la página 100 porque ya estaba agotado, pero tiene 500 y una segunda parte. La segunda parte saldrá el año que viene, porque ya la segunda parte está dedicada a la mujer en la guerra. A partir de marzo, abril del 37, el hombre está en el frente y todas las tareas de retaguardia, enfermería, magisterio, todas las labores, la confección de prendas para el frente, todo pasa a poder, y coincide de que las mujeres empiezan a entrar en los sindicatos, que antes pues no podían entrar porque estaban copados por hombres, y como consecuencia de eso se produce el acceso de la mujer a los puestos de concejal, porque tenían que designarlos en función de los sindicatos, y es la primera vez que pasa en Almería que hay mujeres concejales, y fue consecuencia de la guerra, de que los hombres estaban en el frente y ya pues los sindicatos tenían más remedio que poner, pero aparte, sobre todo la sanidad y el magisterio lo copan totalmente en pedanías pequeñísimas, con 50 niños, 40 niños, tenían que ir, algunas me contaban, hace 20 años estoy diciendo, que la primera vez que se incorporaron no había carretera, tenían que ir en bicicleta por un camino hasta que llega allí y dije, ¿dónde me he metido? Pero su vocación era grande, ¿no? Problema, pues que cuando acaba la guerra, todos esos cursos de aprendizaje, de enfermería, todo eso no les vale para nada y tienen que bueno, pues dejar su puesto de trabajo, aunque muchas se reintegraron al magisterio, pero el magisterio
al revés de lo que se ha hecho pensar, que el magisterio era muy progresista. El que podía estudiar en aquellos momentos era de una familia conservadora y de una familia que tenía medios para que pudieran estudiar, con lo cual el estrato de gente que hacía magisterio era más bien conservador. Eusebio, ¿cómo ha sido el proceso? Porque después de tantos años recopilando información, documentación, tantas historias que te han contado, imagino que no habrá tenido que ser nada fácil hacer la selección. Vamos a ver, fácil no hay nada. El trabajo histórico es laborioso. Puedes leer 500 folios, 500 documentos y no haber ni un solo dato que te sirva. Tú tienes que tener muy clara lo que tú quieres, lo que quieres exponer. Por ejemplo, aquí se van a quedar cosas fuera como las guarderías infantiles durante la guerra, porque no me cabía más. Fíjate que estos 2 tomos, primero eran 3.000 folios de investigación, 3.000 folios. He tenido que reducirlo en 2 tomos, uno de 500 páginas y el otro que tendrá 500 y pico, pero es 1/3 de la documentación que he utilizado. Entonces, en vez de quitarle contenido a los temas, lo que he hecho es quitar temas, porque luego se pueden emplear. Por ejemplo, mira, si cogemos aquí, vemos que de este trabajo salió los refugios. ¿Por qué? ¿Por qué salió de los refugios? Porque me di cuenta de que por sí solos tenían entidad histórica y lo desprendí del trabajo general. O salió los bombardeos. Por sí solos, los bombardeos de Almería, por sí solos ya son una historia, porque son muchas anécdotas, mucha gente que protestaba, las prohibiciones de entrar con animales. Iba a decir perros, pero es que entraban hasta con cabras y pollos y gansos, y en los refugios entonces los prohibieron, el no fumar, no poder fumar, bueno, muchas cosas. Y entonces pues surgen esto. También de esa investigación general surge también la desbandada de la primera vez que se documenta la desbandada en Almería, cómo llegan, dónde los mandan, dónde casas, además. Pongo las casas donde cuánto reciben, no todas, porque evidentemente mucha documentación no se ha conservado, pero donde se ha podido conservar, ahí que estaba yo, porque me decían, no, yo les dejé un sitio en el portal. Los portales antiguos eran grandes, eran como habitaciones, entonces podían caer, luego hubo sus más y sus menos, porque decían que olían y demás, pero bueno, todos estos trabajos salen de ese trabajo general que te decía que ya se ha culminado con la historia general de la Guerra Civil, la formación de los batallones, la formación de las brigadas mixtas en Almería, pero formadas por almerienses, ¿no? Y sobre todo, hay una unidad que se crea con un sindicato de conductores, el Avance de Almería, es una unidad que a nivel nacional fue importantísima, porque articuló todo el abastecimiento que hay desde Almería, desde Castelldefels hasta Castellón. Toda esa logística, que ahora sería difícil, complicada organizarla, ellos la organizan con unas carreteras que eran las mismas, con unos camiones que no eran los mismos y con unos medios que no se parecían nada a lo que hoy tendríamos. Hoy sería complicado. Ellos lo organizan y son de las unidades más importantes formadas en Almería por almerienses y bueno. Y no, al final del libro hay un listado de cada uno de los almerienses con su dirección, donde vivían, a qué se dedicaban, bueno, la mayoría de esta unidad eran conductores, evidentemente, no iban a ser otros. Y que bueno, que como por su buen hacer, a todos los ascienden a sargento y luego a teniente. Es decir, que toda esta unidad acabó siendo. Decían que era para que lo respetaran los soldados que cargaban y demás, pero bueno, todos terminan siendo oficiales del Ejército Republicano, Ejército Popular. Pues muchísimas gracias, Eusebio. A ti, muchas gracias. Alfredo, pues nos marchamos ya porque Eusebio tiene que comenzar la presentación. Nos podríamos tirar charlando con él toda la tarde porque tiene muchísimas historias que contar. Esto es solamente un adelanto de lo que nos podemos encontrar en su libro y si queréis leerlo, pues ya sabéis que aquí en la librería Picasso podéis encontrarlo. Gracias, Mónica, gracias a Eusebio por atendernos, por supuesto que sí.